6 de junio de 1944. El cielo de Normandía ardía. Las trazadoras subían como serpientes de fuego y explotaban alrededor de los aviones que cruzaban a baja altura. El aire vibraba con el estruendo de los motores, las explosiones y los gritos que nadie podía oír del todo. En medio de ese caos absoluto, algo extraño permanecía inmóvil. Un cuerpo colgaba del cielo. Suspendido a decenas de metros del suelo, enganchado a lo alto de un campanario, un soldado estadounidense quedaba atrapado entre la vida y la muerte. No se movía, no gritaba, no intentaba escapar. Simplemente colgaba, balanceándose levemente con el viento, mientras la batalla más grande de la historia rugía justo debajo de sus botas. Cada explosión iluminaba por un instante la silueta del paracaidista, revelando su figura inerte contra la piedra antigua. Abajo, en las calles, hombres corrían, disparaban y caían. Arriba en lo alto, ese soldado entendía que cualquier movimiento podía significar el final. Mientras cientos de hombres morían en segundos, uno sobrevivía fingiendo estar ya muerto. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. No sabía cuánto tiempo más podría resistir. Solo sabía una cosa. Si se movía, moría. Si gritaba, moría. Si intentaba liberarse, probablemente también moriría. ¿Quién era ese soldado suspendido en el aire? ¿Cómo terminó colgado del campanario de una iglesia francesa en medio del infierno? ¿Y por qué, 80 años después, su figura sigue allí, inmóvil, recordando al mundo una historia que casi se perdió en el ruido de la guerra? Para entender ese cuerpo colgado del cielo, hay que retroceder unas horas. Al inicio de la Operación Overlord, el mayor desembarco militar jamás intentado. La apuesta era total. Si fallaba, la guerra podía prolongarse durante años. Si funcionaba, el fin del Tercer Reich dejaba de ser una esperanza lejana para convertirse en una posibilidad real. Normandía no fue elegida al azar. Sus playas ofrecían un punto de entrada decisivo a la Europa ocupada por los nazis. Desde allí los aliados podían avanzar hacia el corazón de Francia y eventualmente hacia Alemania. Pero antes de que el primer soldado pisara la arena, algo tenía que suceder en la oscuridad. Los paracaidistas estadounidenses fueron los primeros en saltar. Lanzados antes del amanecer, su misión era tan peligrosa como crucial. Caer detrás de las líneas enemigas, asegurar puentes, cortar comunicaciones y sembrar el caos entre las defensas alemanas. Tenían que abrir el camino para los hombres que llegarían por el mar. No había margen de error, y aún así, todo salió mal. El fuego antiaéreo desorientó a los pilotos. Los aviones se dispersaron. Muchos paracaidistas saltaron demasiado lejos de sus zonas asignadas. Algunos cayeron en pantanos, otros directamente sobre posiciones enemigas. La noche se llenó de hombres descendiendo sin saber exactamente dónde iban a aterrizar. Sainte-Mère-Église era uno de los puntos clave. Un pequeño pueblo normando, estratégico por su ubicación y sus rutas de comunicación. Capturarlo rápidamente podía marcar la diferencia. Pero cuando los paracaidistas comenzaron a caer sobre él, el pueblo ya estaba despierto y ardiendo. Casas en llamas iluminaban las calles. Las sombras de los soldados alemanes se movían entre los edificios, disparando a todo lo que descendía del cielo. Algunos paracaídas se incendiaban antes de tocar el suelo. Otros quedaban atrapados en árboles, techos o postes. Los civiles, atrapados en medio del combate, se refugiaban donde podían, sin entender del todo qué estaba pasando. Era una noche de confusión absoluta, de ruido ensordecedor, de decisiones tomadas en segundos. En ese escenario, mientras Sainte-Mère-Église se convertía en uno de los primeros pueblos liberados de Francia,
Un paracaidista estaba a punto de vivir una de las historias más insólitas de toda la guerra. ¿Quién era John Steele? Antes de ser una figura colgando de un campanario, John Steele era tan solo un joven estadounidense más. No un héroe legendario. No un nombre destinado a los libros de historia. Un chico común, criado lejos de Europa, que había respondido al llamado de la guerra como millones de otros más. Su entrenamiento como paracaidista fue duro, físico y mentalmente agotador. Ser paracaidista en esa época no era un honor romántico, era una sentencia peligrosa. Las bajas eran altas, las misiones brutales. Saltar detrás de líneas enemigas significaba combatir rodeado, sin apoyo inmediato, confiando en que el resto del plan funcionara. Steele formaba parte de una unidad aerotransportada con una misión clara: asegurar objetivos clave en Normandía durante las primeras horas del día D. En el papel, todo tenía sentido. Saltar, reagruparse y avanzar. En la realidad, la guerra no seguía planes. Antes del salto, Steele probablemente imaginaba el aterrizaje, el combate, el miedo. Pero no imaginaba el silencio. No imaginaba quedarse inmóvil durante horas, colgado en el aire, escuchando cómo sus otros compañeros morían abajo. La expectativa era sobrevivir combatiendo. La realidad fue sobrevivir sin moverse. Esa noche, John Steele no se convertiría en un héroe por avanzar, disparar o conquistar. Su historia empezaría cuando el paracaídas se enganchó en la piedra de una iglesia y el cielo decidió no soltarlo. Y desde ese momento, nada volvería a ser igual. Cuando John Steele saltó del avión, no cayó donde debía. El viento lo empujó. El paracaídas se abrió de forma irregular y la sensación de control desapareció de inmediato. Giraba lentamente en el aire, tratando de orientarse, buscando referencias que no existían. Entonces vio la silueta oscura elevándose frente a él. El campanario apareció de repente. No hubo tiempo de reaccionar. No hubo margen para corregir el rumbo. El paracaídas se enganchó con un tirón seco, violento, que sacudió todo su cuerpo. El impacto lo lanzó contra la piedra de la iglesia. El golpe fue brutal. Un dolor agudo le recorrió la espalda, la pierna y el costado. El aire se le escapó de los pulmones, y luego, de golpe, el movimiento se detuvo. Arriba, silencio. Abajo, el infierno mismo. Desde lo alto del campanario, Steele quedó suspendido en la oscuridad, mientras la batalla estallaba en las calles de Saint-Mère-Église. Disparos, explosiones, gritos en idiomas distintos. El contraste era irreal. Inmovilidad absoluta arriba, caos total abajo. John Steele estaba atrapado. El paracaídas sostenía su peso, pero no de forma segura. Cada leve balanceo hacía crujir las cuerdas. Cada movimiento enviaba una punzada de dolor por su cuerpo herido. Había recibido el golpe con violencia y apenas podía mover una pierna. Intentó alcanzar el arnés, liberarse, hacer algo, pero entendió rápido que cualquier intento podía terminar con una caída mortal. Entonces tomó una decisión que le salvaría la vida. Se quedó quieto, completamente quieto. Fingió estar muerto. Desde arriba, lo veía todo. Paracaidistas cayendo y siendo abatidos antes de tocar el suelo. Otros colgados de árboles o tejados, convertidos en blancos fáciles. Soldados alemanes corriendo por las calles, disparando hacia el cielo, buscando eliminar cualquier amenaza que descendiera. Civiles huyendo, desesperados, sombras pequeñas corriendo entre el fuego y los escombros. Algunos disparos impactaron cerca. Otros dieron en el cuerpo de soldados que no se movieron más. Steele sentía cada segundo como una eternidad. El miedo no era solo a morir,
Era a moverse sin querer, a reaccionar por reflejo, a dejar escapar un gemido de dolor. No podía gritar, no podía moverse, no podía caer. Su cuerpo empezaba a entumecerse. Los músculos ardían por el esfuerzo de mantenerse rígido. La sangre corría lenta. El tiempo dejó de tener sentido. Podían ser minutos o horas. Cada explosión iluminaba su figura por un instante, revelando a los que miraban desde abajo que allí colgaba un soldado estadounidense, aparentemente muerto. Esa ilusión fue su salvación. 2 horas permaneció así. 2 horas suspendido entre el cielo y la piedra, escuchando cómo la guerra decidía quién vivía y quién no. 2 horas en las que sobrevivir significaba no existir. Finalmente alguien lo vio de cerca. Soldados alemanes se acercaron al campanario, lo observaron, dispararon para comprobar si reaccionaba. Steele no se movió. Cuando lo bajaron lo hicieron como quien retira un cadáver. Solo entonces, cuando ya estaba en el suelo, entendieron que seguía vivo. Fue capturado. Herido, agotado y aún aturdido, pasó a ser prisionero de guerra. Para muchos, ese habría sido el final de la historia. Pero la batalla no había terminado. Sainte-Mère-Église seguía siendo disputada. Las fuerzas estadounidenses avanzaban y el control del pueblo cambiaba rápidamente. En medio del caos, Steele logró escapar. O fue liberado, según la versión de quien cuente la historia. El hecho es que volvió con los suyos. No como un héroe triunfante, sino como un hombre roto que había sobrevivido de la manera más improbable. El reencuentro con su unidad fue breve y silencioso. No había celebraciones, no había discursos, solo la necesidad de seguir avanzando. Steele continuó combatiendo. La guerra no se detuvo para asimilar lo ocurrido. Las consecuencias físicas tardaron en sanar y las emocionales aún más. El recuerdo de esas horas colgado del cielo no se borraría nunca de su mente. Cuando la guerra terminó, John Steele regresó a su vida como civil. Como tantos otros, dejó el uniforme y trató de reconstruir una normalidad que ya no encajaba del todo. Su historia no ocupó titulares. No fue celebrada de inmediato. No se convirtió en leyenda. Había demasiadas historias, demasiados sobrevivientes, demasiados muertos. La suya fue una historia más, perdida entre millones. Un episodio extraño, casi increíble, que quedaba atrapado en la memoria de quienes lo vivieron. Durante años, Steele fue simplemente un veterano más, un hombre que había estado allí y había vuelto. La guerra siguió avanzando en la memoria colectiva, seleccionando qué recordar y qué olvidar. Y durante mucho tiempo, el hombre que colgó del cielo quedó suspendido también en ese olvido. Durante casi 2 décadas la historia de John Steele permaneció en un lugar extraño. No estaba perdida, pero tampoco era conocida del todo. Existía en recuerdos fragmentados, en anécdotas de veteranos, en relatos locales que parecían demasiado improbables para ser ciertos. Hasta que, en 1962, Hollywood decidió mirar hacia el día D. Ese año se estrenó la película El día más largo, una superproducción ambiciosa que buscaba reconstruir el desembarco de Normandía desde múltiples puntos de vista. La película no se centraba en un solo héroe, sino en el caos colectivo de una operación gigantesca. En medio de esa marea de historias, apareció una escena peculiar. Un paracaidista estadounidense quedaba colgado del campanario de una iglesia francesa mientras la batalla estallaba debajo. El actor Red Buttons fue el encargado de interpretar a John Steele. En pantalla, la escena duraba apenas unos minutos, pero era imposible olvidarla. El contraste entre la inmovilidad del soldado y la violencia que lo rodeaba tenía una fuerza visual inmediata. El cine hacía lo que mejor sabía hacer:
tomar un episodio real, simplificarlo para que fuera comprensible, amplificarlo para que fuera memorable e inmortalizarlo en la retina de millones de espectadores. La realidad, como siempre, era más larga, más dolorosa y menos elegante que la versión cinematográfica. Pero eso no invalidaba el impacto. Al contrario, por primera vez la historia de Steele dejaba de ser una curiosidad de guerra y se convertía en un símbolo. Para John Steele, verse representado en la pantalla fue una experiencia extraña. Su vida, reducida a una escena. Su miedo, convertido en espectáculo. Su silencio, acompañado por música. No era exactamente su historia, pero era lo suficientemente cercana como para devolverla al mundo. Ese año se estrenó la película El día más largo, una superproducción ambiciosa que buscaba reconstruir el desembarco de Normandía desde múltiples puntos de vista. La película no se centraba en un solo héroe, sino en el caos colectivo de una operación gigantesca. En medio de esa marea de historias, apareció una escena peculiar. Un paracaidista estadounidense quedaba colgado del campanario de una iglesia francesa mientras la batalla estallaba debajo. El actor Red Buttons fue el encargado de interpretar a John Steele. En pantalla la escena duraba apenas unos minutos, pero era imposible olvidarla. El contraste entre la inmovilidad del soldado y la violencia que lo rodeaba tenía una fuerza visual inmediata. El cine hacía lo que mejor sabía hacer: tomar un episodio real, simplificarlo para que fuera comprensible, amplificarlo para que fuera memorable e inmortalizarlo en la retina de millones de espectadores. La realidad, como siempre, era más larga, más dolorosa y menos elegante que la versión cinematográfica. Pero eso no invalidaba el impacto. Al contrario, por primera vez la historia de Steele dejaba de ser una curiosidad de guerra y se convertía en un símbolo. Para John Steele, verse representado en la pantalla fue una experiencia extraña. Su vida, reducida a una escena. Su miedo, convertido en espectáculo. Su silencio, acompañado por música. No era exactamente su historia, pero era lo suficientemente cercana como para devolverla al mundo. El cine no contó todo, pero contó lo suficiente como para rescatar su memoria del olvido. Y a partir de ese momento, el hombre que había sobrevivido fingiendo estar muerto, dejó de ser solo un veterano más. Se convirtió en parte del relato histórico compartido. Hoy, Sainte-Mère-Église es un pueblo tranquilo. Las calles ya no arden. No hay disparos ni aviones sobrevolando de madrugada. Pero basta con levantar la vista para recordar que allí ocurrió algo extraordinario. Del campanario de la iglesia sigue colgando un paracaidista. No es un cuerpo real, claro, es un maniquí. Pero su presencia es imposible de ignorar. Suspendido en el mismo lugar donde John Steele quedó atrapado aquella noche, el muñeco no busca realismo extremo ni dramatismo exagerado. Es un símbolo, un recordatorio silencioso, un memorial que no necesita palabras. La iglesia, reconstruida tras la guerra, guarda en su interior vitrales dedicados a los paracaidistas. La luz atraviesa el vidrio coloreado y proyecta sombras que mezclan lo sagrado con lo histórico. No se trata solo de fe religiosa, sino de memoria colectiva. Cada figura representa a hombres que descendieron del cielo sin saber si volverían a tocar tierra con vida. Sainte-Mère-Église adoptó la historia de Steele como parte de su identidad, no como una anécdota aislada, sino como un fragmento de su propia liberación. John Steele fue nombrado miembro honorario del pueblo. Volvió varias veces después de la guerra. Caminó por esas calles en paz. Miró hacia arriba y vio su propio recuerdo colgando del campanario. Incluso hay un restaurante local que lleva su nombre. No como una estrategia de marketing vacía,
sino como un gesto de gratitud. Para los habitantes del pueblo, Steele no es solo un soldado estadounidense. Es parte de su historia, de su liberación y de su supervivencia. El turismo histórico mantiene viva esa memoria. Visitantes de todo el mundo llegan, miran hacia arriba, sacan fotos y preguntan. Algunos conocen la historia por la película, otros la descubren allí mismo. Pero todos se detienen un momento, porque hay algo profundamente humano en esa imagen. Un hombre que no avanzó, no atacó, no conquistó, y aún así, sobrevivió. Sainte-Mère-Église entendió algo fundamental, que las grandes historias no siempre son las más ruidosas. A veces son las que permanecen quietas. La guerra suele contarse a través de gestos ofensivos, avances decisivos, disparos certeros, banderas plantadas sobre ruinas. Pero la historia de John Steele nos obliga a mirar desde otro ángulo. No todos los actos heroicos son ofensivos. A veces, sobrevivir es resistir. A veces, el coraje no está en avanzar, sino en quedarse quieto cuando todo el cuerpo pide huir. Steele no disparó desde el campanario. No gritó pidiendo ayuda. No intentó escapar de forma desesperada. Simplemente aguantó. Aguantó el dolor. Aguantó el miedo. Aguantó la tentación de moverse. Mientras otros corrían, él permanecía suspendido. Mientras la guerra decidía destinos en segundos, él se aferraba al silencio. Su heroísmo no fue espectacular. Fue invisible. Y quizá por eso tardó tanto en ser reconocido. Hoy, su figura sigue colgando del cielo de Normandía, recordándonos que la guerra no solo se gana con armas, sino también con decisiones imposibles tomadas en soledad. Mientras haya alguien que camine por Sainte-Mère-Église y levante la vista hacia el campanario, la historia de John Steele seguirá viva. ¿Conocías la increíble historia del paracaidista John Steele? Hasta aquí el video de hoy. Si te ha parecido interesante, deja tu me gusta y suscríbete y conoce el verdadero dominio de la historia bélica.